hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que tú estés viendo esta charla que tenemos contigo hoy, donde vamos a tratar nuevamente un tema que es el tema que nos trae a nosotros para esta charla, que son Charlemos de Dinero. Y hoy vamos a hablar de algo en lo que tú tal vez no sabes en lo que estás. Y es que nos han hecho pensar que hay una única forma, o tal vez dos formas de ganar o de recibir el dinero, pero resulta que no. Hay 4 formas en las cuales nosotros podemos recibir el dinero. Hay 4 maneras en las cuales tú estás involucrado en recibir el dinero. Y ese es el tema de nuestro tercer episodio de esta serie Charlemos de Dinero. Pero yo no estoy solo. Yo estoy aquí con un invitado de lujo, una persona experta en el tema financiero que nos va a comentar y vamos a conversar sobre la charla de hoy, que son los cuadrantes del dinero, y también vamos a hablar de los ciclos económicos, algo de lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Entonces voy a presentar a mi compañero y amigo Sergio Galera, que está por allí. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches desde este lado del mundo. Buenos días todavía acá. Todo genial por aquí. Perfecto. Sí, todo genial por aquí, con ganas de explicarle a los espectadores de qué se trata todo este entramado. Muy bien. Bueno, antes de que entremos en materia, Sergio, me gustaría que te presentaras por si alguien es la primera vez que nos ve y que sepa pues quién eres tú, qué haces y pues todo. Preséntate, por favor. Bueno, pues para quien no conozca a este español loco que se fue a Holanda a disfrutar del frío, soy el CEO de Madriguera Digital, autor del libro Mente y Dinero, y desde el 2019 me encargo de encaminar o ayudar a las personas que quieren encaminarse en el camino y el desarrollo económico, pues aportándole toda esta información que por más que se tire 20 años estudiando no se la van a dar en ningún centro educativo. Correcto. Que el libro está en Amazon, ¿no? Lo pueden encontrar en Amazon. El libro está de venta en Amazon. Okay. Mente y Dinero se llama. Perfecto. Muy bien, para quien esté interesado. De todas maneras, Sergio, si lo ven en su canal de YouTube, Madriguera Digital, él allí va a colocar el enlace para que ustedes directamente puedan adquirir el libro y pues aprendan un poco sobre el tema. Que de eso nos hablaba él en la primera clase, precisamente. Algunas de las cosas que él tiene en su libro. Y pues bueno, que en realidad era lo que hablábamos en la primera clase, que si no la has visto, el enlace va a estar abajo, donde hablábamos precisamente de eso, de los aspectos muy básicos de finanzas. Bueno, y me presento, mi nombre es Javier Lemos, soy el fundador y director educativo de Instituto de Emprendimiento, una escuela virtual cuyo propósito es ayudar a empleados, independientes o autónomos, como le dicen allá al otro lado del charco, y dueños de negocio, emprendedores, a que desarrollen un proyecto emprendedor basado en sus habilidades y que, de ser posible, supere la barrera del primer año, que esa es la idea fundamental. Y pues bueno, hemos pensado con Sergio, que nos conocemos pues de otros espacios, hacer una serie de 7 charlas vamos a estar charlando de dinero. Les decía que en la parte de abajo del video vamos a colocar los enlaces de la primera charla, que eran los aspectos muy básicos sobre las finanzas, donde tratamos de reducir a un lenguaje lo más sencillo posible que muchas cosas sobre el tema de básicos del dinero, que pues si no lo viste te invito a que lo veas, y allí también ves ese video, y si tienes preguntas pues por supuesto estamos dispuestos a responderlas. Y tenemos también una segunda charla donde le explicamos a la gente que estaba metida en una carrera que tal vez no sabía que estaba, y que es la famosísima carrera de la rata. Allí también explicamos muy bien y detalladamente qué es, por qué y cómo. Y llevando esta línea que hemos pensado nosotros que es la más recurrente, hoy vamos a hablar de lo que son el cuadrante del flujo del dinero, que es en dónde está, para que te puedas identificar en dónde está usted que nos está viendo, cómo puedes hacer algún cambio, porque ahorita me imagino que vamos a hablar de ese tema, de cómo pasar de un lado al otro, y también vamos a hablar de los ciclos económicos, que son normales en todos todas las cosas de la vida tienen un ciclo, y la economía por supuesto también tiene unos ciclos, que vamos a tratar de que podamos entender claramente
¿Y por qué está pasando lo que está pasando? Porque esto no es solamente en Colombia o en Holanda o en España, donde sea. No. Esto es en todo el mundo lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, Sergio, arranquemos. Vamos allá. ¿Cuáles son esos cuadrantes del dinero y por qué? Cuadrante del dinero. La primera vez que me encontré con este contexto, ¿no?, de qué es el cuadrante del dinero, yo pertenecía antes al 98% de la población que desconocía que esto existía, y me topé por primera vez con esto a través de un libro de Robert Kiyosaki, en el que me encontré un gráfico que ponía E, A, D, I, y digo, ¿esto qué es? Me lía un poco, ¿no? Y cuando empiezas a profundizar sobre estas ventanas, te das cuenta que está dividida en 4 espacios. En el lado izquierdo tenemos empleado, en la parte de arriba, en el lado de abajo tenemos autónomo o autoempleado, y en el lado derecho de esta ventana, en la parte de arriba, tenemos un dueño de negocio, y tenemos en la parte de abajo de esta ventana inversionista. La mejor parte en la que puedes estar de esta ventana es en el lado derecho. Ajá. Es en el lado donde tu ganancia o tus ingresos no tienen límites. En cambio, en la parte izquierda estás limitado a, dependiendo del tiempo que tú puedas invertir en trabajar, es ese ingreso el que vas a tener. Entonces, el empleado es una persona que trabaja para otro a cambio de recibir un salario. Ajá. Aquí lo que hablamos normalmente es, como en todas las inversiones y demás, a más riesgo, más sueldo, a menos riesgo, menos sueldo. Correcto. Entonces, el empleado tiene una seguridad de que va a cobrar un salario a final de mes, pero por lo tanto también sus ingresos se pueden ver bastante limitados. Correcto. Sí, porque no en la parte izquierda también tenemos, claro, no en la parte izquierda tenemos también al autónomo o al autoempleado, que trabaja también por su cuenta como profesional independiente, pero tiene una pequeña limitación, que es que está limitado por sus habilidades. Ajá. Y además también está limitado por su tiempo, porque tiene que facturar a razón de lo que él trabaja. Correcto. Si nos pasamos al lado más bonito, que es la parte derecha y en donde todo el mundo yo creo que le gustaría debería estar. Tenemos debería o yo creo que más que le gustarían, después de saber lo que les voy a contar. Sí. El dueño de empresa es una persona que ha creado un sistema, equipo o algún tipo de trabajo en el que puede utilizar el tiempo de otras personas y las habilidades de otras personas que él mismo no tiene en su propio beneficio. Y con algo que es muy importante, no necesita invertir su tiempo para ganar dinero. Ajá. Él podría estar tranquilamente viajando o estar en la playa disfrutando del verano con sus hijos, porque tiene una plantilla de trabajadores que le están haciendo el trabajo en la cadena de producción, por ejemplo. Ajá. Que ese sería el que está en la cadena de producción, es el que está en el lado izquierdo de la ventana de Kiyosaki. Exactamente. Ajá. Y luego tenemos en el último puesto el inversionista, que es aquel que hace que el dinero trabaje para él. Invierte comprando activos o invirtiendo en empresas, por ejemplo en esa empresa de esta persona que está tumbada en la playa disfrutando de que tiene trabajadores que trabajan para él, y en este cuadrante es donde se centra la creación de riqueza a largo plazo. Entonces, a resumidas cuentas, teniendo esa imagen de la ventana, vemos que estar en la parte inferior de la ventana como autoempleado o inversionista son los dos mejores sitios en los que puedes estar, pero que vemos que entre ellos están como encadenados y puedes pegar un salto de uno a otro o incluso saltándote del uno al otro. Yo, por ejemplo, pasé de empleado, es decir, de la parte más mala en la que más puestos más puestos pagas, en la que más trabajas, y pasé directamente a autoempleado y inversionista. Es decir, no tienes por qué pasar por todos, puedes saltarte el que tú quieras y escoger el que más te convence. Vamos a, si alguien no entendió nada de lo que está pasando, de lo que ha explicado Sergio, porque trata de resumirlo muy rápidamente, vamos a colocar una imagen para que ustedes puedan entender un poco, tal vez si nunca han tenido contacto con este tipo de información. Bueno, antes de que avancemos un poco, porque pues ahorita vamos a hablar de algunas pequeñas características que tienen. Esto está, como él lo decía bien, está en un libro que precisamente se llama así, El cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki, que digamos que es como la persona que acuñó el término, porque hasta antes eso nadie lo mencionaba. O sea, yo no sé si él se lo inventó, tal vez, no sé, no tengo idea, pero digamos que él lo popularizó. O sea, mucha gente empezó en este esquema de las finanzas a entender, después de este libro,
que hay 4 maneras en las cuales cada uno de nosotros puede llegar a recibir el dinero. Y antes de que avancemos y haya un juicio moral con respecto a muchas de las palabras que tú has dicho, ni es bueno ni es malo estar en uno o en otro, porque ya lo mencionábamos en nuestro primer episodio. Hay ciertos personajes que están por allí que dicen que están buscando a toda manera que nosotros estemos en enfrentamiento constante. Entonces te dicen, es que si tú eres tal, este otro te está explotando. Es que si tú haces tal cosa, estás perdiendo, eres un perdedor porque no estás en el otro lado. No es así. O sea, no tiene absolutamente nada de malo, siempre y cuando tú te sientas cómodo, tranquilo y sobre todo que estás feliz cumpliendo lo que haces en cualquiera de los 4 cuadrantes, está perfecto. O sea, eso no es obligatorio. Que lo dijimos ahorita, lo ideal es que tú pases de un lado al otro si es que lo quieres y si crees que es lo mejor para ti. Tal vez Sergio ya está, creo que gran parte de su vida está en el otro lado, pero todos quisiéramos estar al otro lado porque es una decisión. Habrá quien no, y está bien, no es malo, pero tienes que saber que vas a sacrificar algunas cosas por estar en un sitio. Todas necesitan un sacrificio, ¿no? Los 4, pero lógicamente vas a sacrificar algunas cosas. Entonces vamos a colocar la imagen para que podamos entender qué son los cuadrantes. Aquí están los cuadrantes precisamente, y cómo nos vemos nosotros influidos precisamente de acuerdo a muchas cosas que son del resorte estrictamente personal. Es decir, vuelvo y lo digo, todos, y ya lo hablamos también en el primer episodio, nos enseñan a ser empleados. El sistema está hecho para que tú seas empleado, no para que seas empleado o autoempleado. Primordialmente empleado o autoempleado, pero no para que seas dueño de negocio o inversionista. El sistema no te enseña eso. Tú lo tienes que descubrir. Y te dicen que es difícil pasarse al otro lado, bueno, en fin, o sea, ya eso lo hablamos. Si quieres saber de eso, vaya a nuestro primer conversatorio. Sergio, yo sé, porque leí el libro, que hay unas características que tiene cada persona que está en los cuadrantes. Hay unas características particulares. Yo creo, y para introducirte allí, que principalmente la del empleado, mayoritariamente la del empleado, y de cierta manera el autoempleado, la característica principal es que busca la seguridad. Que busca estar seguro, ¿no? Que es lo que le interesa a él. Sí, por ejemplo, vemos en el empleado y el contexto o la excusa que más se utiliza más abiertamente es el tengo una hipoteca que pagar, por ejemplo. Esa es la más utilizada, tengo una hipoteca que pagar, y que necesitan unos ingresos fijos a final de mes. Entonces, es como, este ingreso fijo sería como esa recompensa que nos ponen a final del mes. Pero si nos damos cuenta, vemos que es con lo que comentabas tú, que era sobre la moralidad. Vemos que en este mundo realmente tenemos libertad de escoger qué es lo que queremos hacer. Correcto. Y que realmente las ideologías son dependiendo de dónde nos hayamos criado y con qué nos hayan educado conjunto a nuestras experiencias. Sí que podemos estar en varios puestos, es decir, o sea, para recibir un aplauso si estás ejerciendo tu trabajo como médico bajo salario, pero lo estás haciendo por vocación, porque tú naciste y crees que has nacido para ayudar a las personas. Correcto. Eso está divino y está genial. Pero nada te impide que luego en tu tiempo libre, si estás trabajando a tiempo parcial como médico, tú puedas abrir tu propia clínica. Exactamente. Entonces ya hubieras pegado el salto directamente a dueño de negocio. Por lo cual, que inevitablemente, ya luego viendo que generas mucho más capital estando como dueño de negocio, abandonarás el puesto de empleado. Pero es como una especie de evolución personal que hay en el camino. Correcto. Normalmente vemos lo que comentabas, la gente que abandona el sistema educativo, da igual que estés 20, 30 años, te van a educar simplemente para ser un autoempleado. De hecho, además me hace mucha gracia ver cómo personas van a aprender gestión de empresas o a manejar su riqueza
y que le esté impartiendo las clases es alguien que está bajo salario también al final. Exactamente, correcto. Eso me provoca mucha intriga, ¿no? Pero que vemos que el escogerlo es decisión propia. Si tú quisieras ser inversionista, lo único que necesitas es dedicarle un par de tardes a consumir contenido sobre eso, o contratar los servicios de algún tipo de asesor financiero y invertir, que puedes empezar desde el mismo día. Correcto. ¿En qué lugar de esa ventana o cuadrante de dinero te encuentras? Uno, es elección propia. Si a lo mejor duele saber la realidad de que estás atrapado como empleado porque un sistema educativo te educó como tal y no lo sabías, pues tienes dos opciones. Normalmente dicen que el amor y la ira, ¿no? o la motivación son sentimientos o emociones que te hacen pegar un cambio drástico en tu vida. Ajá. Así que si te has dado cuenta que te encuentras en un puesto en el que, no me refiero al puesto de trabajo, sino en uno de estos 4 puestos del cuadrante en el que no te gusta estar ahí porque sabes lo que está sucediendo, la decisión está en la mano de cada uno. Exactamente. Es que yo pienso que la motivación fuerte que tiene, bueno, yo no diría motivación, sino el conocimiento fuerte que tiene una persona que está en el lado del empleado es precisamente el que sí quiere sentirse seguro. Y obvio, es que todos nos queremos sentir seguros, porque de hecho es una de las comportamientos humanos o de las sensaciones humanas que todos queremos tener. O sea, necesitamos sí, de por sí seguridad. Es decir, ¿por qué tú, yo y todos vivimos bajo un techo? Porque queremos sentirnos seguros, es decir, un lugar en donde queramos llegar, digámoslo, en la noche, en la tarde, lo que sea, y poder descansar. Si eso no fuera así, tú dormirías en cualquier lado, pero la verdad es que eso es un instinto natural del ser humano. Lo que sucede es que hay gente que es adicta a la seguridad, es decir, yo requiero ese pago al final del mes porque tengo una hipoteca, tengo que darle educación a mis hijos, tengo que comer, bla, 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 etc. Eso, vuelvo y lo repito, eso no tiene nada de malo. Por supuesto que es parte de lo que nos hace seres humanos, porque requerimos satisfacer esas necesidades primarias, esas necesidades básicas. El problema es cuando tú te quedas exclusivamente allí, porque ahorita lo vamos a ver cuando mencionemos el tema del autoempleado o del autónomo, es que el 5% de la riqueza del mundo está allí. El 95% del trabajo del mundo está allí. Estoy equivocado allí con eso. El 95% del trabajo del mundo está allí. Y no necesariamente tú tienes que, también lo vamos a ver, tienes que quedarte en un solo cuadrante, porque tú puedes estar en 2 a la vez, ¿ya? Difícilmente podrás estar en 3, o tal vez lo puedas estar, pero puedes estar en 2 cuadrantes y ahorita lo vamos a ver. O puede haber alguno que no te guste. Por ejemplo, de los cuadrantes que hay, yo al haber salido del cuadrante del primero de empleado, decidí yo ya en mi día que no iba a volver a él, porque descubres que hay otras maneras de generar dinero en el que aportas también más valor a la gente. Correcto. Pero hay uno en especial que no me llama mucho la atención, tampoco lo he intentado, pero es el dueño de negocio. Yo no pasé por ahí, yo pasé de empleado a autoempleado, me quedé en autoempleado y empecé como inversionista también. Okay. Es decir, que puedo estar en 2 cuadrados a la vez y podría estar en un tercero, pero a mí personalmente como dueño de negocio no me llama la atención, que seguramente en algún momento de la historia acabará cayendo. Ajá. Pero a día de hoy no me llama. Así que es como lo que decía al principio, hay una libertad para escoger el qué y bueno, a mí por algún tipo de aspecto personal, no sé por qué, pero no me llama la atención ese cuadrante. Exactamente. La diferencia que tiene ahora, la diferencia con el del autoempleado, autónomo, independiente, es que generalmente son personas que ejercen una profesión. El ejemplo más sencillo de entender es los médicos, los abogados, los contadores, no sé, allá en España creo que le tienen otro nombre a la parte a las personas contables. Los contables, de pronto los administradores de empresa, creo que allá les llaman ustedes gestores, algo así. Bueno, sí, o sea, personas, correcto. Generalmente son personas que ejercen su profesión de manera independiente y ofrecen un servicio. ¿Eso tiene algo de malo? Para nada, por supuesto que no, porque son personas que ayudan mucho ya en un tema un poco más especializado
a las personas. Aquí no vamos a venir a discutir que los médicos son necesarios, pero por supuesto, por las circunstancias que sean, los abogados también son necesarios. Y que son necesarios, es completamente, o sea, es algo que para el honor de la persona es muy valioso. Correcto. Y que es algo muy necesario. Yo, en mi caso personal, cuando tengo que aportar un valor específico, me veo atrapado como autoempleado. Pero es lo que decimos, mientras sea algo que tú lo hagas porque te sale, porque te gusta, porque lo haces con todo el amor del mundo hacia las personas, pues es muy digno, igual que cualquier otra cosa. Correcto. Sin embargo, ellos tienen una limitación. La gran limitación que tienen es el tiempo. Es decir, yo mientras como abogado, como médico, lo que sea, genero dinero mientras esté trabajando. Pero yo me voy de vacaciones 15 días, 20 días, 30 días y tengo que cerrar mi consulta, mi oficina, mi lo que sea, y pues no puedo generar porque pues hasta donde yo tengo entendido, ninguno de los seres humanos tenemos el don de la ubicuidad, no podemos estar en dos partes a la vez, es decir, yo no puedo estar o si fuésemos cuánticos. Exactamente, yo no puedo estar en las vacaciones en el Caribe, pero atendiendo a mis pacientes en el hospital en otro lado. No puedo, o sea, ahí tengo que estar hasta allí, se ven limitados. ¿Pueden cobrar más que un empleado? Sí, mejoran su nivel de vida con respecto a un empleado común y corriente de cualquier empresa. Sí, es claro, un médico, un abogado, un arquitecto, ganan mucho más dinero que una persona que simplemente sea empleado en cualquier empresa, pero nuevamente siguen no teniendo libertad. ¿Por qué? Porque el que trabaja autónomo o independientemente, pues cuando no ofrece servicios no factura. Y si tú lo eres pero trabajas para otro, no eres independiente, eres empleado. ¿Que estás mejor pagado que otro? Ah, sí, claro. Si tú eres un médico que trabaja para una clínica, tú les cobras a ellos, es posible que tengas un contrato en el cual cumples unas horas semanales y ellos te van a pagar. Que te van a pagar un salario un poco más alto que un empleado administrativo, es posible, porque tu nivel de riesgo es mayor. Pero sigues siendo un empleado. Tú tienes allá que cumplir un horario, tú tienes que ir allá, bueno, lo que sea, cumplir las normativas de ley y está muy bien. Pero sigues siendo un empleado. Ahí no eres autoempleado. Autoempleado es cuando lo haces independientemente. Eres tú, como dice la frase, eres tu propio jefe. Tú decides qué día abres y qué no abres tu consulta, todo lo que quieras. Pero la limitante que tienes es el tiempo. Facturas solamente cuando estás de forma activa allí. No sé qué pase por alto ahí, Sergio. No, la verdad creo que lo has comentado bastante completo, el tema del autónomo y el autoempleado. Realmente es lo que comentabas y un dato muy importante de que justo, o sea, gracias que lo has dicho, que es el hecho de que si un autoempleado está contratado trabajando para alguna clínica, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto del médico, ya no sería un autoempleado. Ha pasado a ser un empleado bajo un contrato, aunque sea autoempleado. Exactamente. Eso ha sido un dato bastante interesante. De hecho, mira que, por ejemplo, no sé allá, aquí también suele suceder que, por ejemplo, pasa sobre todo con creo que los médicos les ocurre mucho, los contadores les ocurre mucho, principalmente pienso, los arquitectos creo que también les ocurre mucho, y es que en ciertas horas del día trabajan para alguien y en otras horas trabajan independientemente. En ese caso, ellos estarían en dos cuadrantes. Lo que sucede es que están en el lado del cuadrante que no produce, es decir, están en el mismo lado, en el lado izquierdo. Claro. Es decir, en ciertas horas soy empleado y en ciertas horas soy autoempleado. Y pues sigue teniendo la misma limitante, ¿no? El tema tiempo. Aquí en Europa sí que pasa esto también, y es que a lo mejor ves a un contador o a tu asesor fiscal que lo ves que por la tarde está disfrutando de su familia y demás, y es simplemente porque trabaja a media jornada como empleado en una oficina de contabilidad, y a sus tiempos libres, cuando llega a casa, pues le lleva la administración o la contabilidad a algún cliente extra que haya encontrado por cualquier parte. Exactamente. Bueno, ese es el lado donde Kiyosaki no recomienda que permanezcamos. O sea, que él diga que no es recomendable no quiere decir que sea malo, lo reiteramos, porque ha sido lo que queremos dar a entender es que
ni bueno ni malo, no es un juicio de valor ni un juicio moral. Ahora vámonos para el otro lado. Los dueños de negocio, podríamos decir también emprendedores, sí, básicamente personas que trabajan allí, que para tú pasar de ser empleado o autoempleado a dueño de negocio, ahí ya tu mentalidad tiene que cambiar. No te va a servir la misma mentalidad que tienes en un lado del cuadrante, no te va a servir para estar al otro lado del cuadrante, porque no, vuelvo y lo repito, como no estamos acostumbrados, no nos habitúan, no nos enseñan a montar un negocio, los hábitos, la forma de pensar que nos dan es de cumplir horarios, estar allí todo el tiempo, etc. Cuando tú pasas a ser dueño de negocio, tú no tienes horarios, tú defines cuándo trabajas, de acuerdo a las características de tu negocio, de acuerdo a las características que tú tengas pensadas para hacer ese tipo de cosas. Y allí la característica que tiene principalmente una persona dueña de negocio, emprendedor, básicamente eso, es que ya busca no la seguridad, pero sí busca la libertad. Es decir, busca siempre no estar atado a ciertas cosas. Lo que pasa es que cuando tú lo lees así de primero, entonces tú dices, oh, yo quiero ser libre. Y está bien, pero la libertad hay que ganársela. O sea, hay que saber que tienes que aprender una gran cantidad de cosas que tú no sabes para poder lograr esa libertad. Y Sergio mencionaba algo al principio que me parece muy interesante. El dueño de negocio es la persona que pone, como decimos, la carne en el asador, es decir, es el que arriesga y pues por ende su beneficio es mayor, porque si yo estoy arriesgando principalmente, hablemoslo, mi dinero para montar un negocio y contrato, el empleado no arriesga, porque si la empresa se quiebra, al empleado igual le tiene que pagar, para él es igual, si la empresa se quebró o no, pues me liquidan y adiós, chao. Listo. Y el dueño del negocio de pronto no salva ni las papas, ¿ya? Entonces... No, y además el empleado, el negocio quiebra, el empleado se acabó, a partir de cierta fecha recibe un finiquito o el pago final y ya está, pero el dueño de negocio después tiene que lidiar con las instituciones fiscales y demás para la cierre del negocio y demás, o sea, las complicaciones son mayores. Y aparte que se queda sin su patrimonio, ¿no? Por supuesto, porque pues arriesgó y si no logró salvarlo, bueno, no pasa nada. Y hoy en día, aquí ya, cuando Kiyosaki escribe el libro, obviamente no estábamos en la era en la que estamos, pues él decía que sí, que la persona se podía ir para otro lado, etcétera, etcétera, y que su negocio seguía facturando, pero ahorita se ha ido creando una especie de gente, de personas que gracias a la tecnología, hoy en día, ya pueden ser empresarios, emprendedores, dueños de negocios, llámelo como quiera, que no tienen ni siquiera empleados. O sea, utilizan la tecnología a su favor. Obviamente, aquí tampoco voy a venir a decirles que esto es fácil, como decimos acá en Colombia, soplar y hacer botellas, sino que requiere unos conocimientos, requiere una forma de pensar diferente, porque no piensa igual un empleado que un dueño de negocio, un emprendedor. Necesariamente no piensan igual. Y hoy en día también se han visto ya personas... creo que por ahí un autor que se llama Raymond Samson habla mucho, él dice de los millonarios del laptop. Él dice personas que simplemente con un portátil, un laptop, y se van para un sitio el que ellos deseen, montan una empresa que les genera ingresos recurrentes sin necesidad de su presencia física, que es la parte importante. De hecho, aquí viendo, Kiyosaki habla de los 4 cuadrantes, pero un dato importante que comentas es, en el momento en el que él lo escribió, habían 4 apartados, pero hoy en día, y de hecho yo me estoy dando cuenta que estoy terminando también en él, sería un espacio entre el puesto 2 y el 3, que serían estas personas en la que, como comentas, están frente a un ordenador, como podemos estar ahora nosotros, ahora mismo, en la que inviertes tu tiempo una única vez, pero las personas pueden consumir ese contenido en cualquier otro momento del día durante todo el año. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí hay como una especie de mezcla. Tenemos el autónomo y tenemos el dueño de empresa, que ha habido como una especie de evolución o fusión entre estos dos,
Y ahora tenemos personas que trabajan por su cuenta propia, pero no tienen empleados, es decir, cumplen una condición de cada uno, tienen la libertad del dueño de negocio, pero sus empleados es la tecnología, es ese smartphone que se compra para grabar los vídeos, es ese laptop con el que edita los vídeos, y su activo, su materia prima es la información que está transmitiendo a los demás. Es decir, es algo genial, ¿no? A mí me encanta ver cómo evoluciona todo esto y la cantidad de provecho que se le podría sacar. Y volvemos a lo mismo, quien quiera estar ahí simplemente debe de poder hacerlo, pero es lo que comentabas, no es fácil, es para nada simple. Conocimientos que tienes que adquirir, por supuesto, y no estoy hablando solamente de tecnología, porque claro, tienes que tener unos conocimientos que te permitan precisamente lograrlo. O sea, lo que quiero invitar aquí para ya culminar este tema de este cuadrante es que no te dejes, porque después de la pandemia hubo un boom de personas diciéndote que tú tenías y que podías y que tenías la capacidad de montar un negocio digital y que lo podías hacer muy fácil. Yo no estoy diciendo que sea difícil, pero sí necesitas unos conocimientos más allá del conocimiento tecnológico. Son unos conocimientos que te vuelva realmente una persona que está pensando como un empresario. Y no necesitas tener una fábrica, ni necesitas tener nada por el estilo. La fábrica la tienes en tu ordenador, en tu laptop, en tu portátil. Y el último cuadrante es el inversionista, que es a donde se supone que todos deberíamos apuntar, que tampoco es sencillo, pero tampoco es tan difícil, ¿no? O sea, es decir... Y no es sencillo porque se ha escampado, ¿no? Como una especie de bomba de humo frente a la gente, de que es complicado, hay mucho concepto complicado, que es interés compuesto, inversiones, que si largos plazos, gráficos y demás, ¿no? Hay como mucho tecnicismo ahí, pero yo creo que esos tecnicismos los han puesto expresamente para que la gente crea que son difíciles. Okay. Todos conocemos a algún compañero de trabajo, algún amigo, algún vecino, algún sobrino, suegra o tío que dice, no, es que yo perdí dinero invirtiendo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sabían lo que hacían? Porque yo también me topo a diario con personas que cometieron errores en sus inversiones, pero la pregunta es, ¿el inversionista es tan sencillo como, por ejemplo, apartar algo tan simple como te aconsejarán miles de libros sobre economía, que es aunque seas un empleado, puedes ser también inversionista, claro, apartando un 5, un 10% de tu salario y cada mes apartando eso y comprar que te parezca bien en ese momento sin que sea asesoría financiera, yo que sé, acciones, por ejemplo, de Amazon, de Apple, lo que te venga en gana, ajá, pero siempre sabiendo qué es lo que haces. Así evitas ese ser tú el siguiente que diga, no, yo es que invertí y me fui muy mal. Es que recuerdo, no recuerdo si fue en la primera charla o la segunda que yo mencionaba lo de las inversiones microondas, ¿no? Es decir, que para que no lo escucharon, la inversión microondas es que tú colocas las palomitas de maíz, crispetas, en un microondas, las calientas y ¡plac! Y sale un montón. Mucha gente, y Sergio también lo explicaba muy bien, mucha gente quiere invertir un dinero, dejarlo X cantidad de tiempo en el microondas, que se caliente, y luego ¡plup! Y me volví millonario con una inversión de tantos dólares. Eso no es invertir, eso es apostar. Invertir es con miras a un objetivo a largo plazo, bueno, mediano o largo plazo puede ser, dependiendo de lo que tú estés buscando, claramente. Mediano, y eso es todo un mundo, o sea, eso hay de todo lo que tú quieras invertir. A ver, me refiero, y puedo estar equivocado, inmuebles, acciones, bueno, bonos, criptomonedas, en fin, o sea, es una familia tan grande que yo pienso que eso nos daría para un capítulo completo, y más Sergio, que es experto inversionista. Entonces, pero el punto al que hay que llegar es que la persona está allí buscando yo pienso que es buscando aumentar su patrimonio, diría yo, y pensando en el futuro. Aquí voy a añadir un dato muy importante, yo creo que con esto lo vamos a aclarar. En el libro de El hombre más rico de Babilonia, es un pedazo de libro grande, y un pedazo de libro en cuanto a que es muy bueno, sí, equipara a que esos dólares o moneda que te ingresen por tu trabajo, tienes que ver cada unidad como si fuese un soldado. Correcto. Un soldadito de oro. Ajá. Entonces, si tú te gastas esos soldados de oro, estás matando tu propio ejército. Es decir, tú lo que tienes, el inversionista, el inversionista lo ve como un soldado que puede luchar con él para hacerle ganar más euros. Y la verdad es que cuando pasas
al apartado de inversionista, sí que llegas a plantarte muchas veces el decir, oye, ¿me debería yo de gastar estos 20 euros aquí o meto esos 20 euros allí que quizá el mes que viene sean 40? ¿No? Y entonces ahí me podré gastar esos 20 euros y sigo teniendo mis 20. Exactamente. Es más, ahí, para que lo podamos tal vez entender y ya para ir cerrando esta parte he visto muchos ejemplos también con el iPhone y las acciones de Apple. ¿Para qué te compras tú un iPhone? No sé cuánto pueda costar un iPhone en euros. 300, 400. El actual me parece que ronda los 2.000 euros. Ponle cuidado. 2.000 euros, cuando tal vez tú puedas en esos mismos 2.000 comprarlo en acciones de Apple que te van a generar el recurso suficiente para que cualquier día de eso te compres el iPhone que quieras. O sea, primero invierte en la empresa y luego ya invierte como accionista. Y luego inviertes en la empresa como comprador y ya está. Que la no diferencia tiene nada está de malo, en quién suda. Claro, la diferencia está en quién suda para ganar ese dinero. Es decir, tengo que sudar yo y doblar mi espalda para ganarlo y pagarlo, o uso un dinero del cual yo ya gané y que sea mi dinero el que me trabaje ese móvil. Exactamente. Entonces, básicamente, esa es la clave si lo quieren entender. Sergio también habló de un libro que es espectacular, con un lenguaje súper sencillo, porque el hombre más rico de Babilonia tiene un lenguaje súper sencillo para poder entender realmente cómo es el tema. No estamos hablando ni siquiera de los cuadrantes, porque él no menciona eso, pero cómo puedes tú mejorar tu vida financiera. Realmente es un libro espectacular. Bueno, entonces mi último dato para cerrarlo de inversionista es, en el mismo libro también menciona que no le vas a preguntar sobre inversiones al ganadero. Exactamente. O tampoco le vas a preguntar sobre inversiones al de los espejos de tu pueblo. Exactamente, sí. Exacto. Sí, claro. Entonces, mi consejo para cerrar ya el apartado de inversionistas es, si quieres pedir información o asesoramiento sobre inversiones, no vayas a tu banco. Son personas que se dedican a captar tu dinero para generar ellos beneficios, no les interesas tú. No. O sea, esa es otra idea que hay que romper. Correcto, sí, al banco no. Al banco, es decir, el banco tiene otras funciones que en algún momento tal vez las podamos discutir, pero no esa. no esa. No esa. Muy bien. Bueno, y ahora resulta que en todas partes escuchamos que hay preocupación porque hay crisis económica, están hablando de recesiones, están hablando de que va a haber problemas por situaciones que están ocurriendo en Europa, dos países enfrentados, en el Medio Oriente. Bueno, ahí también hay enfrentamientos, que todavía hay situaciones por el tema de los confinamientos que ocurrieron ya hace como 3 años, no sé, más o menos 3 años. Entonces, allí hay algo que ocurre normalmente en el mundo que se llaman los ciclos económicos. Y en esto sí no me declaro tan conocedor, creo que tú conoces un poco más. Entonces yo te dejo un rato para que nos expliques qué son los ciclos económicos. Un rato de gloria. Aquí voy a intentar simplificarlo bastante, porque la verdad es que es lo que hablábamos antes. En las finanzas hay muchos conceptos que parecen que son complicados, pero yo creo que están hechos expresamente para que el ciudadano medio no los consiga entender. No es que seamos tontos, es que ellos creen que somos tontos. Exacto. Pero bueno, vamos a comenzar explicando de los 5 puntos que yo podría nombrar. Tenemos la expansión, que es, aquí podríamos decir, antes de la quiebra financiera del 2008, en la que todo el mundo firmaba hipotecas subprime, todo el mundo metía el coche, el televisor nuevo, financiaban el perro y la escuela privada del niño y se financiaban una brutalidad de dinero. Ahí es cuando vemos el crecimiento, a la que la gente no le preocupa el dinero porque abunda muchísimo, ¿no? Entonces el crecimiento económico es muy grande y el empleo y la inversión, la gente pues también les suele, o sea, no les falta empleo y la inversión pues tienen capital para poder invertir. Luego tenemos, en esa expansión, que no tiene en principio nada de negativo, tenemos el auge, que es el pico de actividad económica, pero tiene unos riesgos de que la gente se haya sobreinvertido demasiado. Y ahí es cuando se pueden generar las burbujas. Entonces, en la expansión fue antes de la quiebra del 2008 y tenemos el auge, que es justo antes de esa quiebra financiera en el que la gente había abusado demasiado del dinero. ¿Qué es lo que sucede después de ahí? Todo va como unas ondas, todos son unos ciclos. Y tenemos después la recesión, que por ejemplo Holanda y Alemania están en recesión técnica, o sea, oficialmente está declarada,
Lamentablemente los datos que nos van a aportar siempre son después de, nadie te va a decir desde antes, oye, que estamos en recesión, protege tu capital, no, te lo van a decir siempre mucho más tarde. ¿Y qué es la recesión? Es una contracción económica, ¿vale? Con disminución de la actividad, es decir, se produce menos, hay más desempleo y hay una disminución de la inversión. ¿Por qué la gente no invierte? Porque lo necesita para pagar sus obligaciones, porque se han quedado sin empleo, porque necesitan ese dinero, ¿no? Aquí lo que suele pasar muchas veces es gente que entró en la expansión o en el auge a invertir, luego venden en la recesión en pánico porque están viendo que su inversión se está depreciando. Y ahora tenemos algo que es en donde nos están diciendo que no vamos a llegar, yo la verdad creo que algunos países sí que van a caer ahí, que es en la depresión. Es la última instancia, que es la fase prolongada de una recesión, es decir, cuando un país no logra salir de la recesión ni aumentando los tipos de interés, como están haciendo en América la Fed o el Banco Central Europeo aquí en Europa, en la que las consecuencias económicas son graves, incluso pueden quebrar bancos. ¿Qué es lo que sucede aquí? A nosotros nos están diciendo que posiblemente deberíamos de tener miedo a la recesión, aunque muchos países ya están ahí de forma técnica, pero es que la depresión ya llegó también. No nos la han anunciado con un letrerito luminoso y atractivo, pero ya está ahí la recesión. O sea, la depresión, quiero decir, porque 8 bancos quebrados y me parece que 10, no me equivocaría si digo 10, eso no sucede en una recesión, eso sucede en una depresión, cuando la economía tiene que estirar el dinero de algún sitio y ahí es cuando ven las entidades financieras que no pueden abordar esa necesidad. Entonces, la importancia de entender los ciclos es adaptarse a cada fase. Cuándo has de invertir y cuándo no. Cuando la gente está en un pánico en la depresión, no muchos tienen la oportunidad de invertir ahí porque les ha hecho falta el dinero para cubrir sus necesidades, pero es en el momento justo en el que hay que entrar a invertir. Y de ahí la importancia de los contenidos que estamos haciendo ahora. Si la gente está topando con este tipo de contenidos ahora, estamos en un momento de la economía en la que todo el mundo está pesimista, todo es negativo, pues es el momento crucial para invertir si quieres cambiar realmente tu rumbo de vida. Solamente diría algo con respecto a lo que tú mencionas, Sergio, y es que primero todo en la vida los ciclos son necesarios. O sea, es decir, si lo vemos desde el punto de vista evolutivo, los ciclos son necesarios. Es decir, de hecho, nosotros los seres humanos dentro de nuestro interior tenemos ciclos y no podemos hacer nada porque pues ocurren y pasan porque es parte de la vida. De igual manera, todo el sistema vivo que tenemos nosotros pasa también por unos ciclos, por supuesto, y pues lógicamente la economía, que es parte de la vida, pues lógicamente tiene unos ciclos, son necesarios. El problema es no estar preparado para esos ciclos, porque como no nos enseñan, pues lógicamente tú no te puedes preparar para lo que no sabes, ¿ya? Entonces, aún lo podría bajar más a tierra todavía, es explicarle a la gente, por ejemplo, las estaciones del año, el invierno, la primavera, el verano y el otoño, y de vuelta al invierno. Esos son ciclos igual, los pasamos por alto porque la sociedad y la humanidad no levanta la mirada del suelo o del smartphone. Es como que esta última década es la más perdida que ha habido. Pero eso realmente también son unos ciclos que suceden. Y la pregunta es, ¿cómo te preparas ante esos ciclos? Antes de que llegue el frío, tú ya te has comprado ropa de invierno. Entonces, en los ciclos económicos es lo mismo. En ese ciclo económico, el jersey, esa ropa de invierno, no es un jersey. En inversiones se llaman acciones. Es decir, tú te estás preparando antes de que caiga, te estás preparando saliendo, vendiendo y demás. Y antes de que venga la primavera y todo el mundo esté feliz y eufórico, pues tú en ese momento ya te estás saliendo. Exactamente, exactamente. Y obviamente hay que también entender que muchos de esos ciclos, y aquí no vamos a pasar de conspiranoicos, que también lo dije en un video pasado, son generados, podríamos decirlo, por ciertos grupos de interés, ¿no? Exacto. Es decir, si usted que nos está viendo está pensando que una guerra que está ocurriendo por allá en Europa no tiene, y eso fue simplemente porque un día un soldado de X país se pasó la frontera y ya, no, eso no es así. Ahí hay unos ciclos y hay una generación de cosas que hay detrás buscando beneficios de alguien. Siempre hay alguien que se beneficia, o sea, siempre hay alguien que se beneficia. Lo mismo lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Alguien necesita beneficiarse de eso. Y es la realidad. Sí, es muy triste que haya X cantidad de muertos, por supuesto que sí,
pero alguien se va a beneficiar de eso. Incluso la misma pandemia y todo, que dicen que fue algo orquestado, siempre hubo alguien que se benefició, siempre hubo alguien que sacó un beneficio económico principalmente, porque generó eso. ¿Qué están buscando con esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, muchas veces, pues como comentabas al principio, es forzar ese ciclo. De hecho, para quitar la ideología del dinero, hay que separar el dinero de la ideología. Tenemos escritores sobre finanzas que son socialistas, tenemos escritores de finanzas que son comunistas, tenemos escritores sobre finanzas que son capitalistas y otros que son pues ultraderecha, lo que como queramos, ¿no? Yo no me identifico con ideologías y de hecho no me gusta hablar de ellas porque no creo en ellas. Ajá. Pero sí que vemos que leas el libro que leas sobre finanzas, vemos que cuando la economía ha ido mal, ha habido alguien que ha abusado de imprimir más dinero de la cuenta, ha abusado de la inflación, ha abusado de la gente de a pie, de la gente que tiene buena fe y que trabaja y que con el sudor de su frente gana el dinero. Cuando vemos que algún tipo de gobernante o gobernantes han hecho ese tipo de prácticas, han desembocado en alguna guerra. Correcto. ¿Por qué? Las guerras además influyen en que se imprima más dinero. Correcto. Y de hecho solamente hay que seguir el dinero y las gráficas y los datos, no se pueden manipular ni por la izquierda ni por la derecha, y solamente un gráfico ya te dicta cuál es la verdad. Y actos como los que estamos viendo últimamente, o como el que mencionabas de hace 3 años, que para YouTube no se puede nombrar porque si no el vídeo nos lo van a quitar, nada es casualidad. Correcto. Es decir, todo sucede orquestado y todo es, yo creo además que estamos, digamos, dentro de un guión. La diferencia es si tú quieres pertenecer a él o no. Exactamente. Que obviamente es algo que no es que deba asustar, pero sí algo que todos debemos investigar, averiguar, saber cómo yo puedo protegerme en cualquiera de las situaciones, o sí, protegerme, lograr que el impacto sea cada vez menor. Es decir, lo que tú decías ahora, tú puedes salir y comprar una chaqueta, un suéter cuando llegue el invierno, pero claramente lo vas a pagar más costoso que si lo compras en el verano, que tal vez lo encuentres en oferta, ¿verdad? Ustedes que tienen estaciones más marcadas, ¿ok? Entonces es lo mismo. Tú puedes comprar acciones, hablando de inversiones, en una época en que están en auge, pero te las van a cobrar o vas a tener que invertir más dinero. Pero tal vez si tú las compras en una época donde hay depresión y hay crisis, tal vez las puedas comprar un poco más económicas. Y luego, ese ciclo que el ciclo va a volver a subir, ya lo hablamos, que es un ciclo constante, hay ondas, tú decías esa palabra, ondas, en algún momento eso va a volver a subir. Entonces, si tú inviertes, digamos, por ejemplo, hablemoslo en plata blanca, tú tienes un dinero y quieres comprar y te diste cuenta que la casa de tu vecino no puede pagar la hipoteca. Y tú le dices, yo te la compro. Y te la compro a este precio. Y haces un negocio con él. Y tú la casa la tienes ahí. Que el vecino se vaya y tú la alquiles, pero va a llegar un momento donde ese alquiler va a ser un poco más alto y vas a poder recuperar la inversión, o vas a empezar a ver un flujo de dinero diferente en esa inversión que tú hiciste, porque después, es decir, la idea es que podamos aprender y entender de que primero esto es generado o acelerado para beneficiar a alguien que no eres ni tú ni yo, lógicamente, eso, pero que tú tienes, no puedes quedarte ahí pasivo, o sea, esperando a que, pues, bueno, ¿qué puedo hacer? No, sino que simplemente como tienes que... Llevas una camiseta de tirantes y dices, bueno, se acerca el invierno, no me voy a poner una chaqueta, voy a ver qué tal, qué pasa. Exactamente, sino que tú tienes que empezar a buscar la información, lo que hemos dicho, la información está allí, frente a ti. Lo que pasa es que tienes que quitar un poquito unas capas de encima, de humo, ¿cierto?, que estorban, para que puedas encontrar la información. No te creas lo que te han dicho, que eso lo hablábamos también, que es indefensión aprendida. Te dijeron que era difícil, que era miedoso, con términos muy técnicos y que eso era muy complicado de aprender. Vas a tener que requerir obviamente un esfuerzo intelectual para poder empezar a entender, pero después de tú estar unos meses hablando el tema, ya es natural en ti y lo empiezas a mirar. No sé si tienes algo final para decir sobre los ciclos económicos para que vayamos cerrando, Sergio, porque ha estado bien interesante esta charla.
está bastante bien explicado, además con el ejemplo de las estaciones y demás. Yo creo que está muy bajado a tierra, y incluso para gente que piense, ya no solamente por inteligencia, son conceptos muy básicos una vez que te metes en el mundillo, incluso tampoco por la edad, eso no es nada importante. De hecho, tengo clientes que tienen 59, 62 años y se están lanzando a emprender y se están lanzando a invertir ahora, a esas edades. Y alguien Correcto. diría, pero bueno, si te quedan quizá como mucho 2 décadas para volar la espalda, pero oye, o sea, a mí me impresiona, y son gente con muchísima fuerza, y si ellos pueden, cualquiera que esté viendo el contenido puede. Exactamente. Finalmente, ¿algún libro de pronto para poder entender este tema que alguien lo pueda leer? ¿De pronto conoces? Como ciclos económicos. Yo sé que hay uno de Ray Es que Dalio. Sí, Ray Dalio tiene varios libros, Raymond Samson también tiene buenos libros, lo hemos nombrado también, El hombre más rico de Babilonia, Robert Kiyosaki. Yo creo que la gente tiene muchos deberes por hacer. Exactamente, hay mucha información. Sergio, esta charla fue espectacular, realmente logramos entender muchas cosas. Espero que la gente le saque provecho, que nos haga preguntas, porque la información está allí y nosotros estamos dispuestos a responderla. Sergio, muchísimas gracias, para mí fue un honor, aprendí muchas cosas hoy al lado tuyo, y los invitamos porque vamos a tener una cuarta charla. Vamos a tener una cuarta charla donde vamos a tocarles algunos temas sobre el flujo del dinero. Vamos a hablar un poquito sobre el flujo del dinero por allí, ¿vale? Sergio, un abrazo a la distancia. Genial. Igualmente. Chao, que Chao, estés chao. bien. Chao, chao.